Buen día, ¿cómo amaneciste, Orlando? Vamos a iniciar nuestras clases del día de hoy, de la materia de matemáticas. Muy bien, el tema es volumen de prismas rectos. Muy bien. El aprendizaje, pues, es calcular el volumen de prismas rectos. El aprendizaje. Muy bien. Empezaremos por definir qué es volumen. Volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. ¿En qué? Vamos a poner aquí. ¿En qué unidades se mide el volumen? Según el sistema internacional, puede ser metros, puede ser centímetros, decímetros cúbicos, centímetros cúbicos, metros cúbicos, ¿sí? Pero siempre debe llevar cúbicos porque estamos hablando de volumen. Esto quiere decir que en un cuadrado, por ejemplo, un cubo de 1 metro de lado, tiene que haber cierta cantidad vamos a suponer que este es el cubo. Y que me mide 1 metro de lado. Entonces quiere decir que el volumen me dice cuánta cantidad de cubos caben en este cubo. ¿Sí? Muy bien. Ahora, estamos hablando de volumen de prismas. ¿Sí? ¿Qué es un prisma? Es un poliedro que tiene dos caras iguales. Mira, aquí te estoy mostrando un prisma. Este es un prisma. Es un poliedro que tiene dos caras iguales. En este caso serían dos cuadrados. ¿Sí? Su base es un cuadrado. Sus caras, esas vienen siendo las bases laterales, sus lados laterales serían estos que están aquí. 1, 2, 3, 4. ¿Qué otra parte lo compone? Serían las aristas. Las aristas son estas que están aquí, mira. Esta es 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Estas vendrían siendo las aristas, son los segmentos que unen las caras. Y los vértices serían los puntos que unen a las aristas, ¿sí? Sus caras laterales, las aristas y los vértices. Ahora sí, vamos a ver cómo pudiéramos nosotros calcular el volumen de este prisma, una vez sabiendo ya sus partes, ¿sí? Que no se les olvide, los vértices son los puntos que unen a las aristas son los segmentos que unen a las bases, ¿sí? Y sus bases. El prisma va a tomar el nombre de acuerdo a la figura que tenga la base. Por ejemplo, este sería un prisma cuadrangular porque tiene un cuadrado. Pero si yo tuviera un prisma de esta forma, ¿sí? Aquí tendría un prisma rectangular porque su base
es un rectángulo. Y si yo tuviera un prisma en forma de triángulo, su base, en lugar de ser este rectángulo, sería un triángulo. Y si tuviera, y sería un prisma triangular. Si yo tuviera una figura de un pentágono, sería un prisma pentagonal. Y si fuera un hexagonal, igual, prisma hexagonal. El nombre del prisma me lo va a dar de acuerdo a la figura que tiene la base. ¿Ok? Ahora, para calcular el volumen necesitamos conocer la fórmula para sacar volumen de prismas. Para sacar el volumen de prismas, la fórmula es igual a la área de la base por la altura. Esa sería la fórmula para calcular el volumen de un prisma. Vamos a suponer que vamos a sacar el volumen del siguiente prisma. Voy a ver si lo puedo dibujar porque no soy muy buena para el dibujo, pero vamos a hacerle la lucha. A ver, un poquito más cerca. No me quede tan lejos. No sé dibujar un prisma cuadrangular, pero vamos a suponer que tenemos un prisma cuadrangular. ¿Ok? Que tiene la altura de 13 centímetros y que tiene de la medida de 4 por 4. Entonces vamos a calcular el volumen del prisma cuadrangular y lo primero que tendríamos que sacar es el área de la base. Si la base es un cuadrado, entonces tenemos que sacar primero el área de la base. El área de un cuadrado es igual a lado por lado, ¿sí? Este es mi cuadrado. De aquí a aquí, cada lado mide 4 y de altura mide 13 centímetros. Entonces voy a calcular el área del cuadrado y sería, área es igual a lado por lado, sería 4 por 4. Entonces, centímetros. Acuérdense que tenemos que poner las unidades y serían centímetros. 4 centímetros por 4 centímetros. El área es igual a 16 centímetros cuadrados. Ahora si yo tengo ya el área del cuadrado que mide 4 por 4. ¿Qué me falta? Voy a poner aquí en la fórmula del prisma. Es igual, ya tengo el área de la base que es 16 centímetros cuadrados. Entonces me faltaría la altura, que en este caso mide 13 centímetros. Entonces aquí multiplicaría yo por 13 centímetros. Vamos a ver cuánto nos daría 16 por 13. Entonces vamos a calcular la multiplicación en casa. Yo lo voy a hacer en la calculadora para ahorrarme un poquito de tiempo y ver otro ejemplo. Me daría 16 por 13 igual a 208. 208 es igual a 208 centímetro cuadrado por centímetro cúbico. ¿Sí? Y ahí ya tendría yo el volumen
de mi prisma cuadrangular. Muy bien. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a dejar la fórmula aquí. Y vamos a hacer el ejemplo ahora del prisma rectangular. ¿Sí? El prisma rectangular. Tenemos que poner las medidas. Vamos a poner que las medidas del rectángulo van a ser las siguientes. Van a ser las siguientes. El rectángulo va a medir 4 por 8 y de altura van a ser 15 centímetros, centímetros y centímetros. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Tengo que calcular el área de la base. ¿Cuál es mi base? El rectángulo. Entonces voy a sacar primero el área de la base. Área de la base del rectángulo es igual a base por la altura. Entonces yo tendría aquí área es igual a la base, que son 8 centímetros por 4 centímetros. Y me daría que esto es igual a 8 por 4, 32 centímetros. ¿Sí? Y los voy a poner acá en su fórmula general para volumen de prismas. Y lo voy a poner, el área de la base es 32 centímetros. ¿Cuánto mide de altura mi prisma rectangular? Mide 8 centímetros. 8 centímetros. Muy bien. Ahora, entonces, para calcular el volumen del prisma sería multiplicar 32 por 8. 8 por 2, 16 si llevamos una. 8 por 3, 24 y una, 25. 256 centímetros. Aquí eran centímetros cuadrados por centímetro, centímetro cúbico. Y este sería el volumen de mi prisma. Cuando yo estoy sacando el volumen de mi prisma rectangular, quiere decir que yo estoy, que viene siendo la suma de toda la superficie, de la suma de la superficie de cada una de las caras que lo componen. ¿Ok? Muy bien. Por último, vamos a ver un ejemplo de un pentágono. Un poquito más grande, que es más o menos igual. Ahí tenemos un prisma pentagonal. Igual, ¿qué es lo que tenemos que saber, que sacar primero? El área de mi base. ¿Cuál es la base? Un pentágono. ¿Cuál es la fórmula para sacar el área de un pentágono? Es perímetro por apotema entre 2. Muy bien, entonces aquí sería, vamos a suponer que sus lados miden 6 centímetros, ¿sí? Y que la apotema, ¿se acuerdan cuál es la apotema? El punto central, del punto central del polígono hacia la mitad de uno de
sus lados, ¿sí? Lo que mide de la parte central hacia unirlo hacia uno de sus lados en la parte central. Entonces, como apotema, voy a poner el dato de 3.3. Vamos a ponerle número cerrado. 3 de apotema. Entonces, el perímetro es igual. ¿Cuántos lados tiene el pentágono? 5. 6 por 5, 30. Por el apotema, 30 centímetros. Por el apotema que mide 3 centímetros, entonces el área es igual a 30 por 3, serían 90 centímetros cuadrados, ¿sí? 90 centímetros cuadrados. Entonces, vamos a ponerlo aquí en la fórmula del prisma pentagonal y ya tengo yo el área de la base, que es 90 centímetros cuadrados. ¿Cuánto mide de altura? Vamos a ponerle que mide 15 centímetros de altura. Entonces yo voy a multiplicar 90 por 15. Volumen es igual, vamos a hacer el cálculo, 90 por 15, vamos a practicar la multiplicación, y sería 9 por 5, 45, y aquí sería 90. Sería 5, 9 y 4, 13. Serían 1350. 5 por 0, 0. 9 por 5, 45. 1 por 0, 0. 9 por 1, 9. Sumando 0, 5, 9 y 4, 13. 1350 centímetro cuadrado por centímetro cúbico. Entonces, ya quedó el volumen del prisma pentagonal. Repasando, vemos que el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo y que el prisma es un poliedro con sus caras paralelas iguales, ¿sí? Entonces, ya sabemos que el volumen del prisma es la suma del área de todas las caras de este prisma. Muy bien, entonces, que no se les olvide su fórmula, que para sacar el volumen es área de la base por la altura. Por hoy terminamos la clase del volumen de prismas y nos vemos la próxima clase. Hasta luego.